A ver, por ejemplo, en el control de entrada, ustedes tenían dos preguntas. La primera pregunta era de llenar una tabla de verdad y ustedes tenían que definir si era tautología, contradicción o contingencia. Y en la segunda es de cuantificadores, ¿ya? Ustedes tenían el cuantificador para todo X que pertenece a los reales, o sea, el cuantificador para todo X que pertenece a los reales, se cumple esto que está acá. En esta parte que está acá, está compuesto de dos partes, ¿ya? Una, que es esta que podríamos decir que es P, y esta otra que es Q, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en el fondo, esto se reduce a para todo X que pertenece a los reales, P de X y Q de X, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, dice, para todo X que pertenece a los reales, X al cuadrado es mayor o igual que 0 y X es distinto de 8. ¿Cuál sería la negación de todo esto? La negación de todo esto, ustedes saben que la negación de un para todo es un existe X en los reales. ¿Y cuál es la negación de un y? Se convierte en un o y se niega el primero y se niega el segundo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces esto va a ser igual, existe un X en los reales. ¿Cuál es la negación de P de X? Dice X cuadrado mayor o igual que 0. O sea, sería X cuadrado menor que 0. ¿Cierto? Esa es la negación de X cuadrado mayor o igual que 0. ¿Ok? ¿Y cuál es la negación de Q de X? X distinto de 8 o es X igual a 8. ¿De acuerdo? Y esa sería la negación. Chuta, entonces creo que iba por buen camino, pero no, como que la primera parte en vez de cambiar el para todos para un solo, ese no lo puedo hacer. En la negación de un para todo siempre es un existe, y la negación de un existe es un para todo. ¿Ya? Ok. ¿Ok? No tenemos una evaluación ad portas todavía, ¿no es cierto? Que no miré la programación. Me parece que todavía no. ¿Han revisado la programación, chicos? ¿No? No, profe. A ver, la voy a mirar inmediatamente. Reanudar grabación. Ya, en el control de salida tenemos que negar un existe X que pertenece a los reales, tal que en el fondo es como tal que cumple estas dos propiedades. Entonces, de nuevo, vamos a llamar, por ejemplo, acá a la proposición P de X, va a ser X es menor que 3. La proposición Q de X va a ser X mayor o igual que 6. ¿De acuerdo? Entonces, la proposición que tenemos que nosotros negar, la voy a escribir acá al lado para que me alcance el espacio, es negar un existe X en los reales tal que P de X o Q de X. ¿Estamos de acuerdo que es eso lo que tenemos que negar? ¿Ya? ¿Qué cosa es la negación de un existe? La negación de un existe es un para todo X y la negación de un O se convierte en un I y negamos por separado cada una de las proposiciones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces nos va a quedar para todo X perteneciente a los reales. ¿Qué cosa es la negación de P de X? Teníamos que P de X era X menor que 3. La negación de esto es X mayor o igual que 3. ¿Estamos de acuerdo? Y la negación de Q de X es X menor que 6. ¿Ok? Entonces, veamos, dice, para todo X en los reales, vamos a ver, ya, esto que está acá es la negación, es la primera parte. Ahora la pregunta es definir si esto es verdadero o falso. Entonces uno dice, bueno, dice para todo X, por lo tanto,
nosotros tenemos que verificar que para cualquier valor de x se cumple esta condición. Si fuera un existe acá, bastaría con que nosotros exhibiéramos un x que cumple esta expresión que aparece acá, para que esto sea verdadero. ¿De acuerdo? Pero como es un para todo, esto se tiene que cumplir para todo x. Fíjense que aquí, en esta conjunción, hay un i. Entonces nos está diciendo, si uno se acuerda de las inecuaciones, dice x mayor o igual que 3. Las inecuaciones ustedes las tienen que haber visto en el cálculo. X mayor o igual que 3. Es del 3 hacia adelante, ¿no es cierto? Los mayores iguales que 3. ¿Sí? ¿No se puede bajar la pantalla, por favor? El volumen. Ya. No, la pantalla que no se ve bien la línea. ¿Me dice a mí? Sí. Ah, yo pensé que le estaba hablando a alguien. Que baje la pantalla, que suba la pantalla. No. Ah, ya la entendí. Voy a escribir más arriba. No hay problema. No hay problema. Escribo arriba. Escribo más arriba. Voy a cambiar hasta el color de... Espérenme. Voy a escribir acá arriba. Pensé que le estaba hablando a alguien de su casa. Ya, entonces, vamos a dibujar acá. Menos infinito, más infinito, una recta real. Dice x mayor o igual que 3. Entonces sería del 3, perdón que aquí me ando guateando, en adelante, ¿no es cierto? Hacia la derecha están los mayores que 3. Y dice x menor que 6. X menor que 6. Fíjense que cada vez que uno tiene un i, este es un i, correspondería a la intersección de las dos cosas. ¿Se fijan? El un i es intersección. Cuando hablamos de intersección, nos referimos que tiene que cumplir las dos condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los valores de x que cumplen las dos condiciones? Son los valores que están entre el 3 y el 6. Pero ojo, que aquí dice que para todo x en los reales se cumple esto. O sea, lo que nos está diciendo es que el intervalo entre el 3 y el 6 contempla todos los reales, y eso es falso. ¿Me entiende? Por ejemplo, si x fuese igual a 0, por ejemplo, ¿0 es mayor o igual que 3? No. 0 es menor que 6, sí, pero cumple una sola. Y acordémonos que cuando es un i, ¿cuándo esto es verdadero? En el i, estimados. Los dos se cumplen. Pues los dos son verdaderos, ¿cierto? Sí. Y claramente no se cumple. Por lo tanto, esto que está acá sería falso. Porque para todos los reales se tienen que cumplir estas dos. ¿De acuerdo? O sea, hay algunos, sí. Si esto hubiese sido, estimados, un existe, esto habría sido verdadero. ¿Por qué? Porque basta que ustedes exhiban un número, cuando hablamos de un existe, basta que ustedes exhiban un valor, un número, un elemento que cumpla la condición para que esto sea verdadero. Pero no es un existe, es un para todo. Por lo tanto, todos los elementos que están en los reales tienen que cumplir esta condición. Diego, ¿y por qué lo anterior era verdadero? ¿Por qué el anterior era verdadero? ¿El de entrada me está diciendo? Diego, ¿me está diciendo el de entrada? Diego, ¿sí? Ya, a ver, voy a proyectar el de entrada ahora. ¿Se entendió este de salida, estimados? ¿Sí? Profe. Ya, voy a proyectar el de entrada ahora. El control de entrada. Parece que lo cerré el control de entrada. Lo voy a sacar de nuevo del... Ya, aquí lo tengo. Un segundo. Acá, en este caso, primero
no nos decían si era A, dice el valor de verdad, porque se supone que existe X en los reales, tal que X cuadrado es menor que 0, o X es igual a 8. Fíjense que aquí hay un O. ¿Cuándo esta proposición, una proposición donde aparece un O, es verdadera? Cuando uno de los dos es verdadero, ¿cierto? O los dos son verdaderos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del O? La tabla de verdad del O. Cuando P o Q es verdadero, cuando uno de los dos es verdadero. Acuérdense que en el O nosotros elegimos el verdadero. Entonces, existe un X en los reales. Cuando hablamos del existe, estamos diciendo que basta con que exhibamos un elemento que cumpla o esta condición o esta condición. Por ejemplo, nos dice X igual a ¿cuánto? A ver, ¿qué valor de X cumple o esta o esta? 8. ¿Hay más? Creo que no, porque si un número se eleva al cuadrado va a ser mayor a 0. Exacto. No hay más. Si X vale 8, satisface. ¿Por qué? Porque cumple esta. ¿Cierto? Entonces sería verdad o esto que está acá. Esto claramente es falso. Independiente del valor de X que nosotros tomemos, X al cuadrado nunca es menor que 0. Esto siempre es falso. Entonces si vamos a tener falso o verdadero, porque estamos tomando X igual a 8, y esto que está acá es verdadero. Por eso es verdadero. ¿De acuerdo? En el O basta que uno de los dos sea verdadero. ¿Ok? ¿Se entendió, estimada? O estimado, no me acuerdo. Estimado. Sí, un compañero me pregunta. ¿Sí? Ya, excelente. Profe, ¿podría mostrar un poquito de nuevo el de salida, la pauta? Claro. De salida, de salida, de salida, de salida. Ya, espérenme un poco. Ahí está. Este ¿este de salida o de entrada? Ah, volví a proyectar el de entrada. Ups. Aquí está el de salida. Tienen el de salida, ¿cierto? ¿Ya? Aquí, Ya, profe. ¿se entendió? ¿Ya? Es que le saco una foto. No, y está en reco. Está en reco. Ah. Las pautas, Ya. recuerden que están en reco. ¿Ok? Ya. Vale, vale. Eso sería.